México está a punto de vivir un cambio que podría ser radical en la forma en que trabajamos. Estamos hablando de una reforma histórica que busca reducir la semana laboral a 40 horas. Vamos a desglosar qué significa esto para la economía y, claro, para la vida de millones y millones de personas. Pero, a ver, para entender bien esta reforma, primero tenemos que responder una pregunta clave. ¿Por qué se dice que México es el país donde más se trabaja de toda la OCDE? ¿De dónde sale esa idea? Bueno, pues los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la famosa OCDE, nos dan una foto muy clara de la situación actual. Y la OCDE es contundente, ¿eh? México tiene una de las jornadas laborales más largas de todos sus miembros, y esto crea un desequilibrio enorme entre la vida profesional y la personal. Mientras que en casi todo el mundo la tendencia es trabajar menos de 40 horas, la situación en México es, pues, bastante diferente. Entonces, como respuesta a este panorama, se ha propuesto esta reforma tan importante. Y ojo, no es una idea que sale de la nada. Está respaldada por organizaciones internacionales y se basa en dos argumentos que son fundamentales. Es clave entender que este empuje no es solo local. La propia OCDE apoya la medida. Su representante en México, de hecho, lo dice muy claro. Los beneficios van mucho más allá de tener más tiempo libre. Impactan directamente en qué tan competitivo es el país y hasta en la salud pública. Entonces, el meollo del asunto es este. La defensa de la semana de 40 horas se sostiene sobre una doble promesa. Por un lado, mejorar la calidad de vida de las personas, con beneficios que se pueden sentir en la salud física y emocional. Y por otro, fortalecer la economía del país, para hacerla más productiva y competitiva en el escenario mundial. Muy bien, suena interesante, pero ¿cómo se planea implementar este cambio tan grande? Vamos a ver los detalles del plan oficial. Primero, el alcance. A ver, no es cosa menor. Estamos hablando de un beneficio directo para más de 13 millones de trabajadores en todo el país. Imagínense, es un cambio que de verdad va a tocar la vida de comunidades enteras. Ahora, un detalle clave. Esto no va a pasar de la noche a la mañana. La implementación será gradual. La idea es ir reduciendo la jornada 2 horas cada año durante 4 años. Esto está pensado para darles tiempo a las empresas para que se ajusten sin que se genere un caos. Y la propuesta de ley incluye varias protecciones importantes. Primero, y esto es crucial, se garantiza que trabajar menos horas no significará ganar menos ni perder prestaciones. Segundo, se va a crear un registro electrónico para vigilar que las nuevas jornadas se cumplan. Tercero, algo histórico, se prohíbe por primera vez el tiempo extra para trabajadores menores de edad. Y por último, la implementación empezará con las empresas más grandes, para que la transición sea más ordenada. Y aquí es donde la discusión se pone fascinante. Vamos a hablar de la gran idea, la paradoja de que trabajar menos horas podría, de hecho, hacer que la economía produzca más. Suena contraintuitivo, ¿verdad? Bueno, la lógica del gobierno se basa en lo que ya ha pasado en otros países. La propia presidenta ha puesto de ejemplo a los países nórdicos, donde jornadas más cortas han resultado en que las empresas sean más productivas. Claro, esta es la pregunta del millón. Para entender el argumento, necesitamos ver cómo es que los economistas miden la eficiencia de un país, porque no es tan simple como solo contar cuánto se produce. En México, la medición oficial de todo esto corre a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Ellos son los que tienen la metodología para calcular este indicador, que es bastante complejo. El concepto clave se llama Productividad Total de los Factores, o PTF. La forma más fácil de entenderlo es pensar que es como la receta secreta del crecimiento económico. No se trata de trabajar más horas o de tener más máquinas, sino de cómo se combinan todos los recursos de una forma más inteligente. Mide la eficiencia, la tecnología y la innovación. Para encontrar esa receta secreta, los economistas primero miden lo que aportan los ingredientes básicos de la economía: el capital, el trabajo, la energía, los materiales y los servicios. La PTF es el crecimiento que queda después de contar todo eso. Es, en pocas palabras, el crecimiento que no viene de usar más cosas, sino de usarlas mejor. Ok, ya vimos el qué, el por qué y el cómo. Ahora la pregunta es ¿cuándo? Vamos a ver el calendario y los próximos pasos para que esta reforma se haga realidad. El camino a seguir ya está más o menos trazado. Primero, la propuesta debe ser discutida y aprobada en el Senado. Si todo avanza como se espera, la ley entraría en vigor en 2026 para que la primera reducción de horas se haga efectiva a principios de 2027. Así que, para resumir, el punto crucial es este. La reforma es una gran apuesta. Una apuesta por un modelo económico que se sienta más moderno, más humano y, con suerte, más productivo para México.
Es un intento de que el bienestar de los trabajadores y el crecimiento del país vayan de la mano. Y esto nos deja con la pregunta final, la que de verdad importa. ¿Será esta reforma el catalizador que transforme a México o enfrentará obstáculos que limiten su impacto? El futuro del trabajo en el país, sin duda, podría estar a punto de cambiar para siempre.